telespectadores, hola, ¿cómo están? Muy buenas. Bienvenido otra vez a su programa estelar Las Pinceladas con Hipólito Ventura a través de su plataforma dominicanísima.com y sustentada naturalmente por Dominicanísima Live. Así que sean ustedes bienvenidos a su plataforma y a su programa. Como siempre, las felicitaciones y los saludos a nuestros queridos dominicanos aquí en el país, como naturalmente a los de la diáspora, esa diáspora trabajadora que está ya batallando. Entre ellos, como siempre, mi hermano Bernardo Medina, Volanta, y mi hermano Edwin Méndez, al igual que también Henry Berge, Hilario, mi querido amigo Hilario. Y como no, en Santo Domingo, al señor Rafael Ventura Toribio, propietario de la compañía de transporte y grúa, Así que saludo para él y diciéndole a ustedes que si necesitan un servicio excelente y extraordinario y barato, notifíquenlo. Ahí están los números del señor esa gran compañía de Rafael Rufino Ventura. Dicho esto y entrando en materia, los acontecimientos, las noticias, los desgloses en pinceladas de las noticias, específicamente aquí en República Dominicana. Y una noticia muy escandalosa y ruidosa que ha habido en el país, en un término de un descrédito extraordinario que no lo esperábamos. Y ha sido la gran irresponsabilidad de parte de la autoridad administrativa del Aeropuerto Internacional Las Américas, José Francisco Peña Gómez, sobre un gran apagón del sistema eléctrico, donde fueron afectadas las operaciones generales de dicho aeropuerto y las operaciones, como le decíamos, las operaciones generales del mismo, produciéndose un caos en los vuelos internacionales que llegaban, que ya casi acercándose al aeropuerto, pues tuvieron que desviarse prácticamente a La Romana, a Bávaro, a Santiago y hasta aquí a Puerto Plata. Tremendo problema que el gobierno se va a buscar, o yo diría que los administradores del aeropuerto internacional, Aerodón, porque esas compañías norteamericanas no se van a quedar así, porque también iban a tener sus demandas de parte de muchos pasajeros que fueron afectados por tal situación. Si hubiera sido un simple apagoncito que entra de una vez la planta, entra en 5 o 10 minutos, pues no hay problema. Señores, duró 11 horas, casi el día entero, ese tremendo apagón. Una falla garrafal, una falla extraordinaria, terrible. Eso ha sido una actitud muy baja de parte de la administración de dicho aeropuerto. Esa gestión ha causado muchos problemas prácticamente con esos acuerdos, específicamente hechos en los gobiernos del doctor Leonel Fernández, quien hizo su acuerdo con Aerodón en el 98, donde la mayoría era PRMista en el Congreso y todos lo aprobaron. Entre ellos estaba el papá de Luis Abinader, que era senador por Santiago en ese entonces. Entonces se aplicó dicho acuerdo y ya faltando prácticamente 6 años para concluir dicho contrato de esos 30 años, pues viene Luis y notifica a la compañía y restablece otra vez otro contrato por 30 años más. E incluso, mire qué desfachatez de parte del presidente de la República, cogerle un avance a los impuestos pagos por dicho acuerdo por adelantado, unos 700 millones de dólares para supuestamente aplicarlo a construcciones de obra, tanto en Santo Domingo como en el país. Entre ellos está la extensión de la línea 12C del metro de Santo Domingo, que es otra noticita que le tengo ahí en pequeñas pinceladas. Y nada, prácticamente hemos recibido una gran decepción en tal la situación. E incluso, señores, hasta los baños dejaron de funcionar. Eso fue un caos terrible. Esa multitud de personas varadas ahí y que perdieron mucho sus diligencias de negocios y por el estilo hacia allá, hacia los Estados Unidos. Nosotros esperamos prácticamente que el gobierno dominicano llegue a subsanar tal situación y que no se permita y que no pase jamás en el país, porque eso es inaceptable. Que un aeropuerto internacional no tenga 1 o 2 o 3 plantas de emergencia. Si falla una, tiene que dar la otra automáticamente con el transfer que se hace en el sistema electrónico. Y no es posible que supuestamente no entró a la planta, o si entró se apagó, no sé cuál fue el inconveniente. Por tal razón, duramos 11 horas
Y después, cuando entró la planta a las 11 horas, hubo otro apagoncito también. O sea que fue un carnaval de un desorden administrativo terrible. Hay que entender que los aeropuertos de todos los países, un asunto de seguridad de Estado, nosotros no entendemos cómo el gobierno de Leonel Fernández, que hizo la capitalización, no fue que se los rentó a esa gente, sino que se capitalizó tanto ese aeropuerto como otras empresas del Estado, porque evidentemente esas empresas, la gestión de Joaquín Balaguer, la dejó toda destruida y politizada, y era un caos, no eran productivas. Por tal razón, el gobierno de Leonel Fernández se vio obligado a capitalizar todas esas empresas. Incluso, tanto que criticó el gobierno del PRM, esas capitalizaciones, ahora lo están ellos haciendo con otro concepto. Ahora lo están haciendo con la llamada acuerdo con el fideicomiso. Una cosa que usted prácticamente no le entiende. Un fideicomiso dibujado la misma transacción con otro nombre. Así esperamos prácticamente que esa situación sea subsanada y que esos acuerdos se apliquen las debidas medidas de sanciones que tuvieron esos inconvenientes y que el Estado le pague para así no desacreditarnos. Un país que está peleando por mantener el turismo en una forma número uno en el mundo entero, y comenzamos a tener todas estas discrepancias y estas situaciones. Esperamos y queremos también de que ustedes, a ver qué ustedes opinan sobre tal sentido, y opinen, escríbanos y háganos sus sugerencias. Nosotros automáticamente les contestaremos, pero necesitamos su opinión. Eso es parte de la democratización de dicho programa, de que usted haga sus opiniones en tal sentido y nos ayude más a entender esta situación con estas políticas de desacuerdo que tienen estos gobiernos unos tras otros. Unos se critican, otros lo hacen, otros no lo hacen, así por el estilo. En otro orden, en Santo Domingo, pues ahí sigue el mismo ruido. Tenemos el mismo ruido con el problema de la línea 12 del metro de Santo Domingo. Señores, esa situación no ha estado causando muchos problemas. Ahora andan unos videos mediáticos porque a la vez causan un ruido y crean un pánico en la sociedad, donde le pierden la confianza a dicha obra, y hasta tal sentido dicen que tienen hasta miedo de montarse ahí. Por tal razón, el presidente de la República se vio obligado a hacer una prueba dinámica de rodeo de dichos equipos, trenes en las vías, en las líneas ferroviarias, para demostrarle que no, que esa obra está hecha con un concepto profesional y bien hecha. Pero aparecen unos pequeños cacareitos en las determinaciones de la columna. Entonces un individuo pasa con un celular, graba, le quita parte de ese material que se le está aplicando para darle los toques finales decorativos a dicha columna, y hace un drama de que el metro se va a caer, y yo te sabe, todo este medio comunicativo, todas estas plataformas que nos encantan ese ruido mediático, pues automáticamente eso fue un boom en el país y no se han callado con ese tema, y prácticamente no han querido confundir. Y qué bueno que pase, porque eso nos recuerda lo que ellos hicieron cuando estaban en la oposición. El presidente Leonel Fernández, en su primera construcción de la línea número 1, cogió su pela y con una serie de intelectuales, entre ellos el geólogo Otsilio de León, que fue uno de los programas de triálogo de Andy de Aguaje en Teleantilla en aquella época, y dijo que eso se iba a inundar cuando lloviera en esos torrenciales en la capital, y que todo el que estuviera montado ahí adentro se iba a electrocutar. Oye, hasta uno cogió miedo, porque como no sabíamos lo que era un metro en el país, desconocíamos eso, apenas lo habíamos visto en películas en Estados Unidos. Y nada, Diandino Peña se vio obligado, a Uchi Lora por otro lado mandándole también presión, se vio obligado a tener que darle 20 cajas de planos y diseños y cosas así por el tiro para poder calmar a esa gente.
Pero después se inauguró la obra y eso fue un boom. Y eso mismo pasará con esta extensión. Después que la gente lo monte y se inaugure, se olvidan de eso, porque todo es un show mediático. Así es, señores. Bueno, es increíble. Este país, República Dominicana, es una cosa extraordinaria. Yendo entonces al aspecto internacional, como siempre, la geopolítica, como siempre. Tenemos una noticia internacional muy interesante, muy interesante. Pues miren, pues, el pasado domingo 21 de septiembre, 4 países reconocieron el Estado palestino, cosas que a la vez no le gustó al Estado israelí. Como ustedes sabrán, el presidente Benjamin Netanyahu se incomodó de una forma brutal y llamó hasta la atención a esos países que reconocieron al Estado palestino. Cosa que el Estado palestino ya estaba primero que Israel, porque Israel lo reconocieron en el 49, porque Palestina les regaló un pedacito de tierra que hoy en día es Tel Aviv, la capital de Israel. Pero ellos tienen su concepto que es la tierra de Dios y una historieta montada y un apoyo por los norteamericanos que ya ustedes saben. Es un lío por todos los lados. Entonces, en esa situación, esto también a la vez se suma a más de 140 países que ya le reconocen como Estado al pueblo palestino. Esto también obliga a que Israel prácticamente al escuchar ese apoyo de esas 4 naciones, entre ellas de esas naciones son el Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal. Oiga qué países, más los 140 que ya le había informado. Entonces, en tal sentido, Israel se vio obligado a acelerar una incursión militar en el terreno de Palestina, en el entorno de Gaza, con unos bombardeos y un fuerte desplazamiento de tropas y tanques metido directamente y un bombardeo criminal, garrafal, una cosa que no tiene explicación, una cosa que da hasta miedo hablar de dicho tema, porque señores, nosotros no entendemos lo que ha hecho la ONU, ni esas otras instituciones, ni la Comunidad Europea, no han metido la mano para parar a este señor que está loco con esta situación. Y con el famoso alegato de la incursión de Hamas el 7 de julio del año pasado. Pero, señor, enfrente directamente a Hamas y no al pueblo inocente y civil. No se olviden, ante todo, no se olviden de darle el link del PayPal de Hipólito Ventura. Y naturalmente suscribiéndose y dándole me gusta para así mantener la sostenibilidad del proyecto y que YouTube siempre nos categorice y nos ponga siempre en la disposición de ustedes recibirnos. Entonces, terminando la idea del pueblo gazarí y palestino, Israel ha hecho una barbaridad que eso es inaceptable prácticamente. Así que esperamos que el gobierno norteamericano hable con este señor y le baje la guardia. Bueno, como ustedes sabrán, los judíos son el establishment de los Estados Unidos, son la gente que está infiltrada en el poderío norteamericano, tanto en ese Congreso y así por el estilo, y la economía norteamericana. Esos halcones son los dueños de ese país. Y no sé, Estados Unidos le apoya y le permite todo, no le llama la atención para nada. En otro orden, en el aspecto internacional, tenemos también otra noticia, como siempre, nuestro querido amigo Donald Trump. Donald Trump siempre sale con sus actitudes tremendistas y así por el estilo. Pues la noticia que tenemos es donde Donald Trump le dijo y amenazó a los afganos que va a ocurrir cosas malas, muy malas, si los afganos no devuelven la base aérea de Bagrá. Y es como dice Donald Trump que van a pasar cosas malas y terribles. Afirmó Trump en su intervención después de la Asamblea de la ONU que se celebró ahora en esta semana. Como ustedes sabrán, hay cosas que son hasta impensables.
como ustedes sabrán, esa base se construyó en el año 1979 y tuvo la ayuda de los soviéticos, que en esa época tenían percance con los talibanes y Al Qaeda en aquel entonces. Por tal razón, el pueblo ruso, la Unión Soviética, le ayudó a la reconstrucción de esa base para las operaciones en Medio Oriente. Pero el pueblo afgano ha dicho lo siguiente, que ellos no entregarán jamás esa base y que la defenderán hasta la muerte. Hasta la muerte la defenderán, porque eso es parte de su territorio. Ese es su país. Y después que ya ellos lucharon una guerra de desgaste de 20 años con los norteamericanos y que lograron de que ellos salieran en demandada de una forma que ni explicación tiene. Dejaron todo botado: armamento, municiones, fusiles, helicópteros, tanques. Oiga, solamente sacaron el personal y se dejaron todo botado. Una vergüenza extraordinaria para los Estados Unidos, una humillación. O sea, también lo pasaron en Vietnam, pero en Vietnam fue bajo un fuego constante. Por aquí ya cuando se anunciaba que los talibanes estaban casi ya cerca de la capital, Kabul, ellos comenzaron a salir huyendo y sacaron a todo el personal y dejaron todo botado. Ahora los talibanes dicen, no, ya esos armamentos, esa base es nuestra. Y por tal razón no se la vamos a dar a nadie, porque esa es la tierra afgana. Y no que venga ahora Donald Trump con una retórica, con tantas noticias y tantos problemas que hay en el mundo. El conflicto de Ucrania con Rusia, esa situación de Israel con Hamas. También luego Israel tuvo el inconveniente con Irán. Después tuvo ahora la semana pasada un pequeño bombardeo que le hizo a Qatar. O sea, es una situación fuera de contexto. El mundo está boca abajo, como decimos. Boca abajo. Entonces estos políticos no se sientan en la mesa a negociar, a reflexionar y tratar de que las situaciones no lleguen a estas destrucciones masivas de estas ciudades que con tanto esfuerzo se han hecho para que hoy en día, con esos bombardeos de todas partes, vengan a destruirse. Es algo completamente lamentable. Y como ustedes sabrán, en dicha situación de ese anuncio de Donald Trump sobre esa base en Afganistán, él dice que la necesita porque ahí se sienten más cerca de China. Como ustedes sabrán, Afganistán hace frontera con China. Y como ahora mismo la guerra fría económica es con China, los Estados Unidos se están volviendo locos con ese comercio chino y ese desarrollo. Entonces, en caso de un conflicto futuro, tener la logística y las operaciones más cerca a la frontera china para poder contraatacar en cualquier encrucijada o en cualquier problema que se presente guerrerístico, de aquí, no sé, al 30, al 29, no sé, vamos a ver cómo siguen los acontecimientos. Por tal razón, dice Donald Trump que es uno de sus grandes deseos restablecerse otra vez dicha base para ya estar más cerca en cualquier conflicto con China y aplicarle un contraataque con más agilidad y más precisión. Pero eso es lo que él dice, y con su estilo. Entonces él cree que hay que creérselo y decirle que sí, que él es el que tiene la razón. Pero él tiene que entender que China no es Haití ni República Dominicana. Ya China se ha convertido en el primer país económico en el mundo y en términos militar está en segundo o tercero, que ahorita coge el primer lugar. Ahí hizo un desfile en el 80 aniversario de la victoria de la revolución de Mao Zedong. Y eso fue una exhibición espantosa. El mundo quedó con la boca abierta con tanta tecnología, tanto cohete misilístico, supersónico que tiene China, divisiones de tanques de toda clase, y ya ustedes saben, y la navegación y la armada terriblemente. Pero bueno, eso es parte de los acontecimientos sociales, lo que está pasando en el mundo y lo que pasa en nuestro país. Así que esperamos que dicho material les haya gustado y que lo disfruten y que le den me gusta como siempre y que se suscriban y ¿qué le decimos? Lo de siempre, darle la gracia por todo y hasta entonces pues.